Bombazo. Briatore se cansó de Doan y coloca a Colapinto como titular en Alpine. Nadie imaginó que un simulador pudiera armar tanto revuelo, pero cuando Franco Colapinto hundió el cronómetro en Monza, Flavio Briatore entendió que su próximo movimiento no podía esperar más. Con esa frase resonante de los pasillos de Enstone el 3 de abril, el histórico dirigente italiano desató una ola de rumores en la Fórmula 1. Jack Doan, el hasta ahora piloto oficial de Alpine, ve amenazada su continuidad, mientras que el joven argentino de 21 años, nacido el 27 de julio de 2003 en Río Cuarto, Córdoba, se perfila como el relevo inmediato. Si eres fanático de la F1 o simplemente sigues de cerca la trayectoria de Colapinto, sabrás que su ascenso ha sido meteórico. De brillar en la Fórmula 3 de enero de 2021 a consolidarse en la Fórmula 2 de enero de 2023, acumulando 5 victorias y 13 podios, y luego labrarse un rol destacado como piloto reserva de Alpine a comienzos de 2024. Pero fue su actuación en los tests de Monza, donde registró un tiempo de 1:25.312 al volante de la 523 de 2023, medio segundo por delante de Paula Arón y 7 décimas más rápido que Víctor Martins en ritmo de carrera, lo que encendió la mecha. Si aún no lo has hecho, suscríbete y deja tu like para no perder detalle de esta historia que está a punto de estallar en el próximo Gran Premio de Miami. La pieza clave en este drama es el propio Briatore, cuyo historial al frente de Benetton y Renault le valió 2 campeonatos mundiales con Michael Schumacher y Fernando Alonso. De regreso en Alpine como asesor estratégico, el italiano ha demostrado una paciencia escasa para pilotos que no rinden. Tras ver cómo Doan acumulaba 0 puntos en las primeras 3 carreras de 2025, Bahrein, 14º y 0 puntos, Arabia Saudita, 17º y 0 puntos, y Australia, 16º y 0 puntos. Briatore rompió su habitual silencio y exigió un cambio de rumbo. Mientras Doan intentaba justificar su asiento con declaraciones discretas, estoy trabajando con el equipo para encontrar ritmo, comentó tras la prueba en Jeddah el 18 de abril. El ambiente en el box se volvía cada vez más tenso. No era solo una cuestión de resultados en la pista, sino de estrategia de imagen y retorno comercial. Alpine, que invirtió $200 millones en 2024 para renovar instalaciones y firmar con el patrocinador HRT, ha visto su posición en el campeonato de constructores caer al 7º puesto, lejos del objetivo de pelear por puntos regularmente con sus 2 coches. Las estadísticas hablan por sí mismas. Mientras Oscar Piastri suma 23 puntos tras 4 grandes premios, Jack Doan sigue en 0 y Franco Colapinto supera ya los 1,2 millones de seguidores en redes sociales, con un crecimiento del 15% solo en el último mes. Esa visibilidad mediática, combinada con el palmarés de Colapinto, 59 podios en categorías inferiores y una madurez reconocida por los ingenieros, puso a Briatore ante una decisión inevitable. Franco tiene que estar en la grilla, sentenció el 4 de mayo en una llamada interna con el Consejo de Alpine. Ese mismo día, el director deportivo Bruno Fichefet recibió instrucciones de acelerar el plan de integración de Colapinto, modificar un chasis a 524 del año anterior para tests en Silverstone entre el 7 y 9 de mayo, incluirlo en la lista de pilotos de FP1 para Imola, 17-19 de mayo, y preparar simulaciones específicas para el GP de Miami, 24-26 de mayo. Paralelamente, el equipo de comunicaciones cambió la campaña de redes, del hashtag #TeamDoan al #ColapintoReady, con informes de su paso por el túnel de viento y sus sesiones de fit en el monoplaza. En este punto, convencer a Oliver Oaks no será sencillo. El jefe de equipo ha mostrado fidelidad a Doan desde su fichaje en 2023, defendiendo su proyecto de desarrollo y atribuyendo sus errores a la curva de adaptación. Jack sigue siendo talento, solo necesita más tiempo de pista, declaró el 20 de abril a Sky Sports. Pero ese discurso choca con la realidad. Alpine es el único equipo sin sumar puntos con su segundo coche y se arriesga a perder patrocinadores si mantiene a un piloto que no rinde. La presión mediática también se ha intensificado. El propio presidente de la F1, Stefano Domenicali, lanzó el 10 de abril un mensaje velado. La categoría necesita apostar por jóvenes con talento y capacidad de conectar con el público. Hay nombres que no pueden esperar más. En la rueda de prensa posterior al GP de China, preguntado directamente por Colapinto, respondió con un enigmático "estamos atentos", algo que la prensa interpretó como una luz verde para Alpine. Desde Argentina, la comunidad de pilotos y expilotos se ha sumado al clamor. Juan Manuel Fangio Jr. destacó en una entrevista: Franco tiene temple, velocidad y esa intuición que solo tienen los grandes. No es un regalo, es una decisión lógica. Mientras tanto, en Brasil, Felipe Massa tuiteó: F1 necesita ídolos nuevos. Franco está listo. Con todos esos factores alineados, Alpine ha quedado contra las cuerdas. Desplegar a Colapinto en Miami no solo responde al empuje de Briatore, sino a una urgencia deportiva y comercial.
El circuito urbano de 5.412 kilómetros en Miami Gardens ofrece largas rectas y curvas lentas que requieren un equilibrio entre potencia y agarre, algo que el joven argentino practicó hace unas semanas en un test privado de Williams en el mismo trazado. Su feedback fue tan positivo que los ingenieros de Alpine lo citaron como referencia para ajustar los frenos de la 524. Del lado logístico, el equipo ya trabaja para preparar el asiento de Colapinto. Adaptaciones en los pedales, volante personalizado con sus iniciales y un programa de fisioterapia intensiva para soportar las fuerzas G de un fin de semana de carrera. Además, en las oficinas de Viri Chatillon, el equipo comercial renegocia con Puma y Red Bull Sponsorship un paquete de patrocinio específico para el piloto argentino, buscando capitalizar su popularidad en Sudamérica y Estados Unidos. Si todo avanza según lo previsto, el anuncio oficial se hará durante el GP de España en Montmeló, 24-26 de mayo, justo antes de la gira americana. Ese fin de semana, se espera que Alpine anuncie en conferencia de prensa la sustitución de Doan por Colapinto a partir de Miami. La posible carta de despedida para Doan incluye un rol de piloto de desarrollo, limitando sus apariciones al simulador y a las FP1 de carreras seleccionadas. La pregunta que ahora flota en el paddock es inevitable. ¿Podrá Colapinto capitalizar esta oportunidad y justificar la valentía de Briatore? Si logra un top 10 en Miami, el impacto sería inmediato: puntos en la tabla, impulso mediático y un golpe de autoridad a los críticos. De lo contrario, la presión volverá a recaer sobre Alpine por haber improvisado un cambio precipitado. Sea cual sea el resultado, lo cierto es que Alpine ha cruzado una línea. Nunca antes en su historia reciente un piloto reserva había sido promocionado de forma tan rápida y con tanto ruido político y mediático. Esta jugada de Briatore no solo redefine la temporada de 2025, sino que marca un precedente en la forma en que los equipos gestionan el talento joven en la F1. No pierdas detalle de esta historia en desarrollo. Suscríbete, deja tu like y mantente atento porque la Fórmula 1 está a punto de vivir uno de los cambios más emocionantes de los últimos años. Cuando Franco Colapinto se suba al coche Miami, la historia de Alpine y de la F1 podría reescribirse por completo. ¡Bombazo! Briatore se cansó de Doan y coloca a Colapinto como titular en Alpine. Nadie imaginó que un simulador pudiera armar tanto revuelo, pero cuando Franco Colapinto hundió el cronómetro en Monza, Flavio Briatore entendió que su próximo movimiento no podía esperar más. Con esa frase resonante de los pasillos de Stone el 3 de abril, el histórico dirigente italiano desató una ola de rumores en la Fórmula 1. Jack Doan, el hasta ahora piloto oficial de Alpine, ve amenazada su continuidad, mientras que el joven argentino de 21 años, nacido el 27 de julio de 2003 en Río Cuarto, Córdoba, se perfila como el relevo inmediato. Si eres fanático de la F1 o simplemente sigues de cerca la trayectoria de Colapinto, sabrás que su ascenso ha sido meteórico. De brillar en la Fórmula 3 de enero de 2021 a consolidarse en la Fórmula 2 de enero de 2023, acumulando 5 victorias y 13 podios, y luego labrarse un rol destacado como piloto reserva de Alpine a comienzos de 2024. Pero fue su actuación en los tests de Monza, donde registró un tiempo de 1:25.312 al volante de la 523 de 2023, medio segundo por delante de Paul Aron y 7 décimas más rápido que Víctor Martins en ritmo de carrera, lo que encendió la mecha. Si aún no lo has hecho, suscríbete y deja tu like para no perder detalle de esta historia que está a punto de estallar en el próximo Gran Premio de Miami. La pieza clave en este drama es el propio Briatore, cuyo historial al frente de Benetton y Renault le valió 2 campeonatos mundiales con Michael Schumacher y Fernando Alonso. De regreso en Alpine como asesor estratégico, el italiano ha demostrado una paciencia escasa para pilotos que no rinden. Tras ver cómo Doan acumulaba 0 puntos en las primeras 3 carreras de 2025, Bahrein, 14º y 0 puntos, Arabia Saudita, 17º y 0 puntos, y Australia, 16º y 0 puntos. Briatore rompió su habitual silencio y exigió un cambio de rumbo. Mientras Doan intentaba justificar su asiento con declaraciones discretas, estoy trabajando con el equipo para encontrar ritmo, comentó tras la prueba en Jeddah el 18 de abril. El ambiente en el box se volvía cada vez más tenso. No era solo una cuestión de resultados en la pista, sino de estrategia de imagen y retorno comercial. Alpine, que invirtió $200 millones en 2024 para renovar instalaciones y firmar con el patrocinador HRT, ha visto su posición en el campeonato de constructores caer al 7º puesto, lejos del objetivo de pelear por puntos regularmente con sus 2 coches. Las estadísticas hablan por sí mismas. Mientras Oscar Piastri suma 23 puntos tras 4 grandes premios, Jack Doan sigue en 0 y Franco Colapinto supera ya los 1,2 millones de seguidores en redes sociales, con un crecimiento del 15% solo en el último mes. Esa visibilidad mediática, combinada con el palmarés de Colapinto, 59 podios en categorías inferiores y una madurez reconocida por los ingenieros, puso a Briatore ante una decisión inevitable. Franco tiene que estar en la grilla, sentenció el 4 de mayo en una llamada interna con el Consejo de Alpine.
Ese mismo día, el director deportivo Bruno Fichefet recibió instrucciones de acelerar el plan de integración de Colapinto, modificar un chasis a 524 del año anterior para tests en Silverstone entre el 7 y 9 de mayo, incluirlo en la lista de pilotos de FP1 para Imola, 17-19 de mayo, y preparar simulaciones específicas para el GP de Miami, 24-26 de mayo. Paralelamente, el equipo de comunicaciones cambió la campaña de redes, del hashtag #TeamDoan al #ColapintoReady, con informes de su paso por el túnel de viento y sus sesiones de fit en el monoplaza. En este punto, convencer a Oliver Oaks no será sencillo. El jefe de equipo ha mostrado fidelidad a Doan desde su fichaje en 2023, defendiendo su proyecto de desarrollo y atribuyendo sus errores a la curva de adaptación. Jack sigue siendo talento, solo necesita más tiempo de pista, declaró el 20 de abril a Sky Sports. Pero ese discurso choca con la realidad. Alpine es el único equipo sin sumar puntos con su segundo coche y se arriesga a perder patrocinadores si mantiene a un piloto que no rinde. La presión mediática también se ha intensificado. El propio presidente de la F1, Stefano Domenicali, lanzó el 10 de abril un mensaje velado. La categoría necesita apostar por jóvenes con talento y capacidad de conectar con el público. Hay nombres que no pueden esperar más. En la rueda de prensa posterior al GP de China, preguntado directamente por Colapinto, respondió con un enigmático "estamos atentos", algo que la prensa interpretó como una luz verde para Alpine. Desde Argentina, la comunidad de pilotos y expilotos se ha sumado al clamor. Juan Manuel Fangio Jr. destacó en una entrevista: "Franco tiene temple, velocidad y esa intuición que solo tienen los grandes. No es un regalo, es una decisión lógica". Mientras tanto, en Brasil, Felipe Massa tuiteó: "F1 necesita ídolos nuevos. Franco está listo". Con todos esos factores alineados, Alpine ha quedado contra las cuerdas. Desplegar a Colapinto en Miami no solo responde al empuje de Briatore, sino a una urgencia deportiva y comercial. El circuito urbano de 5.412 kilómetros en Miami Gardens ofrece largas rectas y curvas lentas que requieren un equilibrio entre potencia y agarre, algo que el joven argentino practicó hace unas semanas en un test privado de Williams en el mismo trazado. Su feedback fue tan positivo que los ingenieros de Alpine lo citaron como referencia para ajustar los frenos de la 524. Del lado logístico, el equipo ya trabaja para preparar el asiento de Colapinto. Adaptaciones en los pedales, volante personalizado con sus iniciales y un programa de fisioterapia intensiva para soportar las fuerzas G de un fin de semana de carrera. Además, en las oficinas de Viri Chatillon, el equipo comercial renegocia con Puma y Red Bull Sponsorship un paquete de patrocinio específico para el piloto argentino, buscando capitalizar su popularidad en Sudamérica y Estados Unidos. Si todo avanza según lo previsto, el anuncio oficial se hará durante el GP de España en Montmeló, 24-26 de mayo, justo antes de la gira americana. Ese fin de semana, se espera que Alpine anuncie en conferencia de prensa la sustitución de Doan por Colapinto a partir de Miami. La posible carta de despedida para Doan incluye un rol de piloto de desarrollo, limitando sus apariciones al simulador y a las FP1 de carreras seleccionadas. La pregunta que ahora flota en el paddock es inevitable: ¿podrá Colapinto capitalizar esta oportunidad y justificar la valentía de Briatore? Si logra un top 10 en Miami, el impacto sería inmediato: puntos en la tabla, impulso mediático y un golpe de autoridad a los críticos. De lo contrario, la presión volverá a recaer sobre Alpine por haber improvisado un cambio precipitado. Sea cual sea el resultado, lo cierto es que Alpine ha cruzado una línea. Nunca antes en su historia reciente un piloto reserva había sido promocionado de forma tan rápida y con tanto ruido político y mediático. Esta jugada de Briatore no solo redefine la temporada de 2025, sino que marca un precedente en la forma en que los equipos gestionan el talento joven en la F1. No pierdas detalle de esta historia en desarrollo. Suscríbete, deja tu like y mantente atento porque la Fórmula 1 está a punto de vivir uno de los cambios más emocionantes de los últimos años. Cuando Franco Colapinto se suba al coche Miami, la historia de Alpine y de la F1 podría reescribirse por completo.